Los avances más grandes de la medicina y la psicología se han dado cuando la ética y la ley no se meten en los experimentos. Eso fue lo que me dijo una conocida mientras almorzábamos en el trabajo. Esto me puso a pensar qué tan cierto era, pues en mi mente pasó aquella historia donde, en el Sacro Imperio Romano, Federico II dio la orden de criar a 2 niños de forma aislada, sin hablar ni comunicarse de forma alguna con los bebés. Esto con el fin de ver si de alguna forma ellos aprendían a hablar y así conocer el lenguaje original de la humanidad. Al pasar el tiempo, aquellos 2 infantes dejaron este plano existencial por la falta de cariño, lo que nos demuestra la importancia del afecto humano. Cuando le dije esto a mi compañera, ella dijo que esas son crónicas medievales sin fundamentos y se puso a explicarme unas historias que me hicieron cuestionarme la existencia. Monstruo. Es la palabra perfecta que describiría a Wendell Johnson. Este sujeto era un psicólogo al que se le consideraba un pionero en la materia, solo que en su niñez comenzó a desarrollar tartamudez. Sus maestros y padres desde los 5 años constantemente intentaban ayudarlo a dejar de tartamudear, lo que hizo que en su cabeza algo hiciera clic, pues cuando tuvo la oportunidad de investigar de manera profesional, tuvo una hipótesis. La tartamudez no es algo genético o neurogenético, sino que puede ser inducido. Esto debido a que recordaba vagamente que realmente hablaba bien, pero sus seres queridos le hicieron creer lo contrario. Así que, como todo un profesional, comenzó su experimento de campo. Fue a un orfanato y bajo una selección exhaustiva hizo 2 grupos con 22 niñas y niños de entre 5 a 15 años de edad. El grupo A, donde había niños tartamudos, se les daba refuerzos positivos y elogios cuando hablaban. Se les enseñaba la forma correcta de comunicarse y se les corregía de forma amable. El grupo B no corrió con tanta suerte. En su mayoría eran niños sin tartamudez ni padecimiento alguno. Los trataban al revés, se les insultaba, menospreciaba y ridiculizaban para de esta forma inducir la tartamudez. El experimento fue un total fracaso. Los niños que ya eran tartamudos de un inicio no presentaron mejora alguna, y los que no padecían de esto desarrollaron problemas psicológicos y sociales: estrés, ansiedad, inseguridad, baja autoestima y problemas de comunicación. Los niños desarrollaron miedo a comunicarse, solo hablaban si era absolutamente necesario, y no lo hacían con oraciones largas, sino que solían responder sí y no a la mayoría de las cosas. Este experimento fue la vergüenza de Johnson, tanto que la mantuvo oculto, pero no porque fallara, sino porque la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, y como los experimentos se asemejaban a los que hacían los alemanes, decidió ocultarlo para no ser vinculado con el enemigo. La única razón por la que se sabe que existió este experimento fue por una periodista y una de las ayudantes de Johnson, quien se sentía con un gran remordimiento, pues muchos niños se alegraban al verla, pensaban que serían adoptados, y ella, como la ayudante de Johnson, se dedicó a traicionar la confianza que aquellos pequeñines le daban. Afortunadamente hubieron repercusiones legales cuando esto salió a la luz. Solo la idea de que el humano puede moldear su comportamiento a través del entorno, refuerzos y castigos suena obvio para muchos. Sin embargo, hay que sentar las bases usando estudios. Y a diferencia del anterior sujeto que se tomó la libertad de usar niños sin familia, al menos John Watson tuvo el tupé de pedirle a una madre el permiso de usar a su hijo para un experimento. Tenía 3 hipótesis que anhelaba confirmar. ¿Puede condicionarse a un niño para que sienta miedo de un animal que aparece simultáneamente con un ruido fuerte? ¿Se transferiría el miedo a otros animales u objetos inanimados? ¿Cuánto tiempo persistiría el miedo? Así que puso al bebé cerca de una fogata y varios roedores. Pero el bebé no presentaba signo alguno de miedo. No fue sino hasta que se dedicó a hacer ruidos estridentes con un martillo y aluminio que logró espantar al bebé, llegando a la conclusión de que el miedo es algo que los infantes conocen de forma natural. Eventualmente lo rodeaba con diversas ratas, y cada que el bebé les prestaba atención, John se encargaba de hacer todo el ruido posible. Con el paso del tiempo el pequeñín lloraba solo con verlos, sin la necesidad de escuchar el ruido. Este sujeto quería replicar el experimento de los perros de Pavlov, pero sin perros, cambiando el silbato por una barra de aluminio y en vez de comida, usaba el miedo. Pasado un par de tiempo, quería ver si el nene transfería el miedo a otras cosas que se le pudieran relacionar. En vez de ratas, usó conejos, y en efecto, el pequeño entraba en pánico. Incluso usó un Santa Claus por su frondosa barba, pensando que podía relacionar el pelaje con la barba. Y en efecto, fue así. El bebé desarrolló una enorme fobia a los roedores y a cualquier cosa que se le pudiera asemejar. Y llegamos al último punto, ver cuánto tiempo puede durar el miedo. Tal vez la madre pensó que ya había torturado suficiente a su hijo. Quizás en algún momento decidió que traumatizar así un bebé no era buena idea.
así que antes de empezar la última etapa del experimento decidió retirarse. Tiempo después, la Universidad Johns Hopkins lo despide y tacha el experimento de poco ético. ¿Aquel niño logró superar sus traumas? Quién sabe, después de esto se le perdió la pista, pero hey, ahora sabemos que puedes adquirir miedos y fobias si alguien te tortura durante mucho tiempo. El experimento David Raymond. Dejando los temas políticos a un lado, dentro del mundo de la biología, nuestra apariencia está determinada a través de la genética. Si serás alto o chaparro, de tez clara o pigmentación oscura, incluso tu voz depende por completo de los genes que heredes de tus padres y cómo funcionan tus hormonas. Tus órganos reproductorios se verán afectados dependiendo de los cromosomas, XX relacionado al género femenino y XY al masculino. Ya lo que tú decidas, y hago hincapié en lo que tú decidas con el paso del tiempo, depende únicamente de ti. Y esa es la palabra clave, que dependa de ti. El cómo te arregles, cómo vistas y percibas debiera idealmente ser una decisión que tú tomes. Pero ¿qué sucede cuando la biología y la crianza no coinciden con esto? Bruce y Brian Raymond eran dos gemelos comunes y corrientes que a sus 7 meses de haber nacido comenzaron a tener problemas al orinar. Entre tantos consejos y remedios, los padres tomaron la decisión de recurrir a la circuncisión, una cirugía de un riesgo tan bajo que solamente un hospital mexicano podría arruinar, pero con la mala suerte de que le sucedió a ellos y en Canadá. Al poco tiempo de empezar la circuncisión encontraron un pequeño problema que nadie podría haber notado a menos que hubieran cursado el primer semestre de medicina. Confundieron el bisturí con una aguja cauterizadora y para el colmo de los males y la mala suerte de los médicos, aquel cauterizador tuvo un problema de corriente, quemando por completo los genitales de Bruce. Afortunadamente no habían operado a Brian y lograron salvarlo de aquel hospital tan negligente. El tiempo pasaba y aquellos padres no tenían idea de cómo solucionar este colosal problema, hasta que un día un ser milagroso tocó sus puertas. Nada más y nada menos que un psicólogo especializado en cambios de género les ofreció sus servicios. Aquel angelical sujeto se llamaba John Money, y si algo aprendí investigando para este video es que hay muchos John en la psicología y no debes confiar en ninguno de ellos. Significa peligro. John tenía la teoría de que el género no era algo que dictaba la biología, sino que es algo que se obtiene a través de la crianza, y esta era la forma perfecta de hacer el experimento. Debido a que Bruce podría ser criado con la forma tradicional del sexo opuesto y tener una comparación, un grupo de control que demostraría que la biología se equivocaba usando a su hermano, pues si lograban que Brian se comportara como un hombre tradicional y Bruce como una mujer, darían un duro golpe e invalidarían a la biología usando este enfoque. Además de que seguramente Bruce sería más feliz siendo mujer que siendo un joven eunuco. Y la clave para el éxito de este experimento radicaría en jamás decirle a Bruce ni una sola palabra de esto. Así que a la edad de 1 año y 5 meses, Bruce comienza con su transición, iniciando con una castración y cambiando el nombre a Brenda. El tiempo pasó y John llevaba un seguimiento anal sobre el comportamiento de Brenda, denotando que tenía comportamientos de un marimacho, además de un exceso de energía y rebeldía impropia de una niña, además de que por alguna razón suele ser quien domina el grupo de las niñas en la escuela. En 1975, John ya había sacado avances de su experimento, adelantando a toda conjetura y cualquier percance. Ya estaba celebrando que este experimento fue todo un éxito, ya que Brenda, llamada Joan en el estudio para resguardar su anonimato, seguía todos los estereotipos que una niña de 9 años cargaría consigo. Es decir, su comportamiento distaba mucho al de un niño, no se parecía en nada a su hermano Brian en este aspecto. Pero fue cuando Brenda cumplió 13 años que la situación tornaría tintes oscuros, pues comenzó a tener cuadros depresivos y pensamientos que incitaban a desaparecer su existencia de este mundo. Para este punto, la madre aseguraba llena de tristeza que su hijo no era feliz siendo una niña, algo no estaba bien. Prácticamente contradijo al psicólogo cuando expresó que Brenda era una niña solitaria, pues todos aquellos que estudiaban con ella la repudiaban y se burlaban, pues era muy tosca al punto de compararla con un cavernícola. Incluso, en la casa Brenda se negaba a hacer cosas femeninas, odiaba usar vestidos y las muñecas no eran algo que ella quisiera usar para jugar. Eventualmente decidieron que ya le habían hecho mucho daño a su hijo y dejaron de ir al consultorio de John, y más importante, le revelaron toda la verdad. Consternado, Brenda decidió que lo mejor era intentar revertir todo, renombrándose David y sometiéndose a operaciones de reconstrucción de su aparato, y logró hacerse una vida, casándose y siendo el feliz padrastro de sus 3 niños. Sin embargo, David desconocía que su caso fue de hecho un experimento documentado y nombrando Caso John Joan.
De alguna forma logró enterarse y su sorpresa fue enorme al saber que habían libros de medicina y psicología que aseguraban que fue un experimento exitoso y que en su momento fue casi una guía que usaron los proctólogos para tratar los casos de hermafroditas y personas que habían perdido su aparato reproductor. Esto mermó en él, algo se había quebrado en sus adentros y la depresión lo dominó. Perdió su trabajo y se separó de su esposa. Parecía pues que el destino se ensañó con David y en el 2002 su hermano gemelo Brian fallece de una sobredosis. Y 2 años después, David decide que ya fue suficiente sufrimiento. Nada de esto fue su culpa. Y aún así, sentía que le estaban cobrando con interés. Ya no soportando más su existencia, acabó con lo único que era suyo, su vida. ¿Cansado de tener un familiar con TDAH? ¿La depresión severa de tu padre por estar en la Segunda Guerra Mundial te tiene harto? ¿Tu abnegada esposa se ha dejado mal influenciar por sus amigas y ahora ya no es sumisa y te contradice? ¿El manicomio te parece muy costoso? No te preocupes. Antonio Egas Moniz, un agradable portugués, ha ganado el premio Nobel por su invento revolucionario que te quitará todos estos problemas mencionados. Solo ve con tu psiquiatra de confianza y a tu familiar le abrirán 2 agujeros en la parte frontal del cráneo para inyectarles alcohol. ¿Te parece riesgoso y costoso? No te preocupes. Nuestros amigos estadounidenses que no quieren que nadie más obtenga atención han mejorado este servicio. Y pensando en tu bolsillo, ahorramos en anestesia y con electrochoques aturdiremos a tu querido hermano. Y además, ahorramos tiempo, pues le metemos un picayelo en los cuencos oculares y raspamos los lóbulos de cada hemisferio del cerebro. Y te preguntarás, ¿qué hace este hermoso y nada doloroso proceso? Y yo te responderé. Quita innecesarias conexiones neurocerebrales, eliminando por completo la depresión, la bipolaridad, esquizofrenia, histeria y todas esas cosas que solo los loquitos tienen. Estamos tan seguros de nuestro servicio que ya hay más de 50,000 lobotomizados en el mundo, o 100,000 dependiendo de la fuente. Tan solo mira a Rosemary Kennedy, la hermana del expresidente John F. Kennedy. Quedó espectacular, nada puede malir sal. Llame ya. Advertencia: las secuelas de lobotomía pueden ser pérdida de memoria, conciencia, pérdida del apetito y dejar el individuo como un vegetal. No nos hacemos responsables de las secuelas extras que puedan llegar a presentarse. Este comercial es ajeno a cualquier partido político y su uso está prohibido a los establecidos en el programa. Al final resultó que las lobotomías sí eran un acto barbárico que no traía ninguna mejora ni algo positivo a la humanidad. ¿Qué puedo decir? Eran otros tiempos. Antes todo esto era pasto. Espero que tengas una hermosa mañana, una linda tarde y una pacífica noche. Dale like, suscríbete y comenta, por favor. Bye.